Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga, qué bendición estar de nuevo con ustedes, sintonizados, ¿verdad? En el mensaje de la tarde, gracias. Y hemos iniciado Gálatas y ahorita vamos a estar en el capítulo 1 y el versículo 6. Nos va a ocupar. Abran sus Biblias a Gálatas capítulo 1, versículo 6 y el 7. Vamos a leer hasta el 9, que ese es el contexto de lo que vamos a leer. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Si aún nosotros o a un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. El tema de esta tarde es el evangelio de Cristo es único. El evangelio de Cristo es único. Vamos a orar, que Dios bendiga su palabra. Padre, damos gracias una vez más, Señor, por permitirnos abrir las escrituras y llenarnos, Señor, de las bendiciones que tú nos das a través de ella. Gracias porque, Señor, con tu palabra nos guías, nos confortas, nos ayudas, nos edificas, nos enseñas, Señor, para vivir para ti, para glorificarte y, Señor, ser nosotros el objetivo, Señor, del plan tuyo divino que tú tienes para con tus hijos. Bendice, por favor, tu palabra en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El evangelio de Cristo es único. Las iglesias de Galacia estaban siendo dirigidas mal por falsos maestros y las almas de los creyentes estaban en peligro. Pablo no tenía alternativa, él tenía que ser firme en lo que había escrito porque el Señor Jesucristo había enseñado el valor de una alma era más valioso que todas las riquezas del mundo. Allá en Marcos, no pierda ahí en Gálatas, pero vemos en el libro de Marcos el Señor expresando esto y el apóstol Pablo sabía el valor de una alma. Note el capítulo 8 de San Marcos y el versículo 36. Dice la palabra de Dios, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y habla el valor poderoso, ¿verdad? Grandioso de una alma. Y eso es lo que el Señor Jesucristo también nos enseña, ¿verdad? Que Él deja la 99, dice, para ir a buscar la una que se ha perdido. El alma de cada persona es muy valiosa. Entonces, el apóstol Pablo estaba sabiendo o sabía obviamente de este valor. El apóstol Pablo está poderosamente avisando a los falsos maestros como a los creyentes, que Dios tiene un solo mensaje. Ese es lo que el apóstol Pablo estaba tratando de comunicar. Un solo mensaje hay. Es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es el evangelio de Dios y el único evangelio que tiene que ser obedecido, tiene que ser predicado, tiene que ser enseñado y tiene que ser guardado. El precioso evangelio. Vemos aquí tres aspectos del único evangelio. Son dos aspectos y los vamos a aplicar aquí en la palabra de Dios. Es posible que solo nos mantengamos quizás en el versículo 6, porque hay mucho aquí que aprender. Vamos a comenzar con el número 1, que es el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Vamos a Gálatas, ahí capítulo 1, versículo 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Veamos primero el evangelio de Dios. El apóstol Pablo acababa de mencionar claramente el evangelio
de Dios. El versículo 4 dice, el cual dice, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Versículo 5 dice, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El apóstol Pablo había ya mencionado el mensaje del Evangelio de Cristo. O sea, ¿cuál era el mensaje? Bien claro está en la palabra de Dios. Cristo murió para rescatarnos del presente mal de este siglo, o sea, de este mundo. Hablando de este siglo, está hablando del mundo, está hablando del sistema del mundo. O sea, este sistema del mundo es un mundo sin leyes, ¿verdad? Cuando se refiere a lo moral y a lo espiritual. Es un mundo sin leyes, es un mundo corrupto, es un mundo que está en deterioro, ¿verdad? Es un mundo listo para recibir juicio. Imagínense que el mundo está listo, o sea que en realidad si Dios viniera en este momento, Él tiene todo el derecho de destruir toda la tierra, porque el Señor ya está indignado de tanto pecado, de tanta maldad, de tanto mal que hay en este mundo, y ya este mundo ya está listo, ¿verdad?, para recibir el juicio, está listo para ser condenado, porque este mundo es injusto, este mundo está envejeciendo y obviamente está muriendo. Nuestro Señor Jesucristo murió precisamente para nosotros ser liberados del pecado y de la muerte, para vivir eternamente con Dios con Dios en el cielo y obviamente, ¿verdad?, estar eternamente con Él y vivir, por supuesto, en nuevos cielos, nueva tierra. Y eso es lo que Dios quiere hacer, porque esta tierra está condenada. Esta tierra tiene maldición por el pecado que entró. Esta tierra, ¿verdad?, está condenada, necesita ser transformada, ¿verdad?, limpiada por todo el pecado que hay. Entonces Dios está listo para hacer eso. Ahora, ¿por qué Dios hace tan maravilloso acto? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué Dios hace tan maravilloso acto? O sea, acerca de la salvación del hombre. Porque Él nos ama con amor eterno. Esa es la verdad. El amor de Dios es eterno y e ilimitado. Su amor es inmenso, grandísimo, ¿verdad? No se puede medir. Entonces, este es el mensaje glorioso del Evangelio. Nosotros no podemos ganar aceptación de Dios. Nosotros no podemos hacer nada que podamos ganar y ser aceptos en Dios, ¿verdad? Por lo que nosotros, o sea, representamos, porque es imposible. De parte de Dios tiene que ser proveído esta aceptación, porque nosotros no podemos hacer nada para poder ser aceptados. Somos este mensaje del glorioso evangelio, ¿verdad? Es lo que hace, nos engolfa y nos permite y nos acepta. Entonces, ¿por qué Dios hace esto? ¿Ok? Porque Él nos ama con amor eterno. Nosotros somos viles pecadores e imperfectos y solo la perfección puede vivir delante de Dios, pero Dios nos ama tanto que ha preparado una manera para poder ayudarnos a ser justos y aceptables a Él. Imagínense qué lindo es Dios. O sea, nosotros no podemos venir a Dios, no podemos ganar a Dios, no podemos hacer nada, fíjese bien, nada que podamos ganar la aceptación de Dios. Nada, no se puede hacer nada. Y Dios permite, ¿verdad? Y Él crea una manera para poder que nosotros podamos a través de su manera poder llegar a Él y ser aceptables a Él. Porque nosotros somos imperfectos, pecadores, y lo que merece cada uno de nosotros es eterna condenación, no eterna
bendición. Entonces Dios nos ama tanto que ha preparado una manera para poder ayudarnos a ser justos y aceptables a Él. Este es el significado de la justificación y la preciosa gracia de Cristo. ¿Ok? Este es el glorioso mensaje del Evangelio. Noten Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, versículo 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente, note, Gálatas 2, 15 y 16. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo, dice, que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por las obras de la ley nadie será justificado. Y no, pobrecitos aquellos que tienen religión y la religión les dicta que tienen que hacer ciertas cosas para mantener contento a Dios, ¿verdad? Y ciertos ritos, seguir ciertas normas para poder, ¿verdad? Que Dios esté contento con ellos. No, nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, el que es salvo ha sido justificado en la obra preciosa redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 16, dice, sabiendo que el hombre, dice, no es justificado por las obras de la ley. ¿Ok? Y está hablando de lo que la ley demandaba que el hombre hiciera para tener contento a Dios, ¿verdad? Los 10 mandamientos. ¿Ok? El apóstol Pablo aclara aquí, dice, nada de los 10 mandamientos, dice, puede darnos entrada en el cielo. ¿Ok? Cualquiera que lo llegue a practicar. Por cierto, nadie puede haberlo, cumplido. Solamente el Señor Jesucristo vino a cumplir la ley y pudo hacerlo. Cuando decimos cumplir la ley, no estamos hablando de que en un año los 10 mandamientos van a ser practicados y la persona en un año va a cumplir los 10 mandamientos. Ahora, puede hacerlo en una forma sacrificial, pero no puede vivir de esa manera toda la vida, porque somos pecadores y tendemos a fallar y tendemos a pecar y tendemos a hacer cosas, ¿verdad?, que no convienen, ya sea por pensamiento, ya sea por acto, ¿verdad?, de negligencia y por comisión. ¿Okay? Es imposible que el humano pueda realizarlo. Sin embargo, solamente Cristo pudo hacerlo, ¿verdad? Entonces, note, sino por la fe de Jesucristo, dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. Gloria a Dios por haber creído. Amén. Al haber creído en Cristo, lo que Él vino a hacer por los pecadores, eso es lo que nos da la entrada preciosa al cielo o a la familia de Dios también. Note, y dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Okay? Y ahí aclara que la ley, ¿verdad? Las obras de la ley, nadie será justificado. A través de las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Okay? En San Juan capítulo 1, San Juan capítulo 1 y el versículo 29, tenemos el profeta Juan el Bautista diciendo lo siguiente. 1:29, dice la palabra de Dios. San Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, note lo que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ok? Nuestro Señor Jesucristo vino a ser el único que puede quitar el pecado de toda persona sobre la faz de la tierra si cree en Él, si se reclina en Él, si confía en Él. ¿Ok? Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Somos justificados a través de Cristo y por Cristo, porque Él puede quitar los pecados. Y esto lo recuerda Juan el Bautista. Ahora nos llevamos a Romanos capítulo 5. Vamos a Romanos capítulo 5.
Y el versículo 8, dice la palabra de Dios, ese es un versículo bien conocido por todos los ganadores de almas. Eso dice la palabra de Dios 5:8. Mas Dios nuestro muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Note cómo Dios nos ama tanto, ¿verdad? Que dio a su Hijo. Note el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira. Qué tremenda bendición. ¿Okay? Note la justificación, cómo se aplica. La justificación nos ayuda, ¿verdad? Que el Señor no tenga este enojo contra nosotros, sino que a través de Cristo venga el contentamiento. Porque nosotros no podemos contentar a Dios por nuestro pecado, pero Cristo sí, porque Él llena todo lo que demanda la ley. Versículo 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, note qué lindo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Ja! Gloria al Señor por la salvación divina a través de nuestro Señor Jesucristo. Esto es el precioso evangelio, hermanos. Esto no lo tomemos en leve, esto es grande, es maravilloso y es algo que no merecemos, ¿verdad? Pero Dios, porque Él nos ama, este es el bendito mensaje que se debe de predicar. Ese es el bendito mensaje que todo el mundo necesita. Este es el bendito mensaje que, ¿verdad? La gente tiene que saber, tienen que entender y tienen que recibir. ¿Ok? So, conociendo la importancia de la condescendencia de Cristo, se nos manda a los cristianos a imitarle al Señor Jesucristo. Fíjense bien, nosotros somos recipientes de esta justificación. Somos recipientes de esta gran bendición, de esta salvación. Somos recipientes. Y ahora la palabra de Dios nos enseña y nos manda que nosotros hagamos lo mismo que Cristo hizo. Ahora, ¿en qué manera? ¿En qué aspecto? Note lo que dice en Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 16. ¿Ok? Note lo que dice la palabra de Dios. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Note, ¿cómo hemos conocido el amor? El amor de Dios, que Él puso su vida por nosotros. O sea, Él mismo vino y Él mismo, ¿verdad? Murió en la cruz de Calvario y Él mismo, ¿verdad? Hizo todo esto para podernos mostrar cuánto nos ama. Ahora que hemos sido nosotros recipientes de este amor, ahora nos dice lo siguiente. Dice el versículo ahí, también dice, nosotros debemos, note. ¿Okay? So, una vez que hemos recibido nosotros esta bendita justificación a través de nuestro Señor Jesucristo, por el bendito amor que hemos conocido de Él, ahora dice, nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Que eso la palabra de Dios nos enseña que hoy nosotros debemos de compartir este bendito amor. ¿Se fija? Por eso nosotros, ¿verdad? Enseñamos en la iglesia, ¿verdad? Los hermanos o los líderes, una vez que hayan sido discipulados, hayan sido instruidos en la palabra de Dios, tengan, lo básico de la doctrina de la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Por qué son salvos? ¿Por qué tenían que ser salvos? ¿Verdad? Y habiendo recibido de la gracia esta bendita salvación, entonces ahora se nos da a nosotros la oportunidad que debemos. Y aquí habla acerca de, es un deber. Dice ahí, bien claro, dice, también nosotros debemos. Eso es un deber. ¿Okay? Debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Okay? O sea que ahora nosotros somos recipientes de esta preciosa justificación del amor de Dios. Conocemos el amor de Dios. Hemos adquirido el amor de Dios por su gracia. Ahora nosotros, siendo recipientes de esta bendita gracia, ahora necesitamos compartirla, necesitamos darla, necesitamos proveerla, ¿verdad? Y poner, dice, nuestras vidas, así como Cristo puso su vida,
ahora nosotros debemos de poner nuestra vida para, para los hermanos, dice. Note, para los hermanos. So, bien claro. So, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que como iglesia, acuérdense, entramos a la iglesia, o sea, entramos a la familia de Dios, ahora todos somos un solo cuerpo, ¿verdad? Y ahora el amor bendito que se nos ha dado, necesitamos nosotros compartirlo con los hermanos. El amor, ¿verdad?, del Señor Jesucristo necesita darse no solamente, ¿verdad?, aquí adentro con los hermanos, pero también allá afuera, ¿verdad?, que se nos permite también que el mundo tiene que ser reconciliado. Pero el que tiene bienes, y habla, por supuesto, de la responsabilidad, y ahí está hablando el versículo 17, 18 está hablando de la responsabilidad que tenemos unos con otros hermanos. ¿Y por medio de qué? Por el bendito amor, ¿verdad? El amor es usado aquí también. Note que este es el evangelio precioso. El evangelio es conocer este bendito amor. El evangelio es conocer el amor de Dios, el amor de Cristo, ¿verdad? El sacrificio de Él que hizo por nosotros, y ahora nosotros debemos de mostrarlo con los hermanos. Qué lindo es el amor del Señor, amén. Vemos aquí el evangelio de Dios. Número 2, vemos el evangelio diferente. Eso vemos, ahorita estudiamos el evangelio de Dios. O sea, el evangelio de Dios sabemos que es Él mandó a su Hijo para morir por los pecadores. Bien claro, ¿verdad? Y esto se necesita enseñar. Estamos hablando del amor del Señor y ser justificados. La palabra justificados es que somos perdonados, ¿verdad? Y Dios, o sea, nos justifica en Cristo. O sea, justificar quiere decir que en Cristo pagó todo lo que se necesitaba pagar, que nosotros debíamos de pagar. O sea, que nosotros necesitamos tener los clavos, no Cristo, porque nosotros somos los culpables, no Cristo. Nosotros debemos de haber sido azotados, ¿verdad? No Cristo. Nosotros debemos que haber sido muertos, ¿verdad? Por nuestro pecado, no Cristo. Entonces Cristo lo hizo por nosotros, entonces hemos sido justificados en sus acciones, en su acto, en su labor, en su vida que Él dio, en Él somos justificados, ¿ok? Entonces, y eso es lo que es, pagar, el Señor pagó una cuenta a nuestra cuenta, a nuestra deuda, perdón. El Señor Jesucristo pagó, ¿verdad?, mi cuenta. Eso es lo que hemos sido justificados de esa manera. Ahora, entramos al evangelio diferente. ¿Qué es el evangelio diferente? Vemos ahí en Gálatas, note el capítulo 1, volvemos ahí, y el versículo 6. Estoy maravillado, dice el apóstol Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. ¿Ok? Vamos a hablar del evangelio diferente que el apóstol Pablo está hablando aquí. Este es el objetivo de esta epístola, por cierto, a los de Galacia. La principal razón por qué el apóstol Pablo escribió a las iglesias de Galacia, porque algunos falsos maestros habían engañado a la gente. ¿Ok? Y estos falsos maestros buscaron la membresía de estas iglesias, quienes no creían en el evangelio que el apóstol Pablo y los apóstoles predicaban. En otras palabras, estos individuos entraron a las iglesias, ¿verdad?, que Pablo había establecido con el evangelio de Cristo, pero ellos no creían lo que Pablo estaba predicando. Ellos no habían concebido eso. Entonces ellos se hicieron miembros, pero con una agenda diferente. Ellos ya tenían planes. Ellos tenían planes de traer confusión o enseñar algo que ellos estaban planeando hacer, pero se hicieron miembros. Entonces ya dentro de la membresía, ¿verdad?, ellos comenzaron a actuar. Estos individuos estaban agregando y quitando de las escrituras del evangelio y al mismo tiempo atacaban al ministro. Imagínense
qué tremendo, ¿verdad? Haz de cuenta el caso que en nuestra iglesia, ¿verdad? Vengan personas que se hagan miembros de nuestra iglesia. ¿Ok? Y al hacerse miembros, ellos no conocen lo que enseño o lo que enseñamos aquí en la iglesia. ¿Ok? Y entonces se hacen miembros. Y después, ¿verdad? Con el tiempo, estamos hablando tiempo corto, ellos comiencen a hablar lo que ellos creen a las demás personas, sin conocer, ¿verdad?, lo que nosotros enseñamos. Pero ya son miembros. Y entonces, eso es lo que pasó con estas personas. Habían entrado, se hicieron miembros, pero no creían lo que se enseñaba. Y ellos traían su propia agenda. Entonces, estos individuos, como resultado, algunos creyentes abandonaron el Evangelio de Cristo para irse siguiendo a estas otras enseñanzas contrarias a las escrituras de Cristo. Eso es lo que sucedió con estos hombres que entraron. El apóstol Pablo les avisó a los creyentes en las iglesias y en su mensaje fue directo y efectivo. Y él estaba hablando precisamente, ¿verdad?, la importancia de mantenerse en el evangelio que él había instruido. Por eso él dice aquí, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Veamos número 1 ahí, hablando del el evangelio diferente, vemos, se están alejando de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo recalca en el versículo 6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo como resultado de las instrucciones y de las enseñanzas de estos maestros? Se estaban alejando de Dios. Ahora, escuche bien lo que le voy a decir. ¿Okay? Eso es bien importante. Esta palabra, alejar aquí, significa removerse, ¿ok? Significa dejar, significa cambiarse, significa transferirse a otro lugar. Eso es lo que significa esa palabra alejar. El apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Estoy maravillado de que tan pronto os hayas, dice, cambiado. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que tan pronto se han movido, tan pronto han dejado, ¿verdad? Y tan pronto han transferido a otro lugar, ¿ok? Y por supuesto está hablando de otra mentalidad, ¿verdad? Hablando de la mente. Acuérdense que estamos hablando del Evangelio. El Evangelio así son enseñanzas y estas enseñanzas fueron cambiadas, ¿verdad? En la mente de estos individuos. Entonces la palabra, ¿verdad? Declara ahí bien interesante. Había todavía esperanza, ¿verdad? Con respecto, porque esta palabra está escrita en el tiempo presente. Cuando el apóstol escribe ahí, dice, os hayas alejado. Y cuando se aplica esa palabra, alejado, está en el tiempo presente, o sea que acaba de suceder. Como que o sea que está en el proceso de hacer el cambio, o sea que está en el proceso de hacer la transferencia, de cambiarse de este estado de enseñanza. Entonces el apóstol Pablo está marcando esto. Había todavía esperanza de que se arrepintiesen y se retornaran a Dios, ¿verdad? Vemos tres importantes aspectos sobre el aspecto de cambiarse a otro lugar o otro evangelio. ¿Okay? Vamos a ver estos aspectos. Número 1, el primer aspecto aquí es una persona que deja el evangelio no se está cambiando a otro sistema de doctrinas y principios. Fíjese bien lo que le voy a decir. ¿Okay? Una persona que deja el evangelio no se está cambiando a otro sistema de doctrinas o principios, ni se está alejando de la iglesia. ¿Qué es lo que está haciendo, pastor? Lo que está sucediendo es que la persona se está alejando de Dios mismo. Eso es básicamente lo que está sucediendo. ¿Cómo es esto? Sí,
sea que se está alejando de Dios mismo. ¿Por qué razón? Porque es Dios quien nos ama y nos salva, ¿ok? Es Dios quien nos ama y nos salva, no un sistema de doctrinas, aunque Dios usa las enseñanzas de su palabra. Pero Él personalmente nos llama a la gracia de Cristo. No es un mensaje o el predicador que nos llama, ¿ok? Sino que es la persona de Dios. Es la persona de Dios quien nos salva, ¿verdad? No es el mensaje, ¿verdad? No es lo escrito, sino que el Señor, obviamente, el escrito nos convence, ¿verdad? Pero ¿quién está detrás del mensaje? El mensajero, o sea, Dios, el que nos ama, el que nos amó, ¿verdad? El que hizo el labor en la cruz del Calvario. Él actuó, no solamente nos dio literatura, no solamente nos dio, ¿verdad?, teoría, sino que el Señor actuó en este bendito amor. Entonces, quien nos salva a nosotros es Dios. Dios es el que nos salva. Entonces, por esta razón, dejar el evangelio es desertar a Dios mismo. O sea, es una persona que se está alejando del evangelio o de las escrituras, ¿verdad? O de la iglesia. No se está alejando de la iglesia, no se está alejando de las escrituras, se está alejando literalmente de la persona de Dios. Ahora, eso es mayor, eso es más problemático. Algunas personas que están alejando de la iglesia y piensan que ellos solitos pueden, vivir su cristianismo. Eso en sí trae un problema, ¿ok? Porque nadie puede ser una isla por sí mismo en el cristianismo, nadie puede ser. Sin embargo, lo que están haciendo es no dejando la iglesia, sino que están dejando a Dios. Porque Dios es el que ha instituido todo lo demás. Si nosotros entendemos esto, de que Dios es el que escribe la palabra de Dios, Dios es el que nos da a nosotros el parámetro donde necesitamos nosotros funcionar o vivir, ¿verdad? Y someternos. Pero al fin y al cabo, el mensaje, ¿verdad?, es creado por el mensajero, es Dios. Y Dios es el que nos ama, nos salva, ¿verdad? Y las personas se alejan de Él. Entonces, Dios personalmente nos ama. Por esta razón deja el evangelio, o sea, dejar el evangelio es desertar a Dios mismo. La persona a quien nos ha amado lo suficiente para darnos vida eterna. ¿Quién es? Es Dios mismo. Y Él es el que nos da lo que Él nos promete, ¿verdad?, dar. Número 2, la palabra tan pronto, ahí esa palabra, estoy maravillado que tan pronto, dice ahí el apóstol Pablo, muestra qué tan pronto la gente puede ser conducida a abandonar a Dios. Fíjese, eso a mí me sorprende. Esto aquí, para mí, los predicadores, esto es un versículo que abre, ¿verdad?, el entendimiento de muchas cosas que están pasando en el corazón de las personas. Note que la palabra tan pronto dice, muestra que tan pronto la gente puede ser conducida a abandonar a Dios. ¿Okay? O sea, los falsos maestros, aparentemente nuevos miembros de las iglesias que estaban ahí, pero muestran que en tan poco tiempo muestran la habilidad y el carisma que poseían a tal grado que las iglesias habían ya aceptado a estos hombres como maestros. Imagínense, había pasado un poco de tiempo, pero estos miembros que habían acabado de entrar, sin saber lo que se enseñaba ahí, ellos fueron puestos a instruir. Eso muestra, primero la desesperación que tenían, ¿no?, de ser instruidos. Lo otro es de que estos hombres eran tan hábiles de comunicar el mensaje que estaban comunicando, ¿verdad?, que ellos se infiltraron tremendamente y convencieron a las personas que podían ser escuchados y que ellos podían ser sus maestros. Y ellos permitieron, ¿verdad?, la gente de las iglesias comenzaron a poner el oído a la voz de ellos
y al plan, ¿verdad? De las enseñanzas que ellos traían, y el resultado fue tremendo. Muchos fueron inmediatamente influidos y movidos por las habilidades, por las ideas y la sabiduría mundana que estos hombres traían. Note que el apóstol Pablo estaba maravillado, ¿ok? Tan pronto dice, y eso nos lleva al número 3, ¿ok? Nos lleva al número 3. La palabra maravillado significa sorprendido. El apóstol Pablo estaba sorprendidísimo. Sorprendidísimo. En otra expresión, la palabra maravillado significa sorprendido, impactado e impresionado. O sea, el apóstol Pablo estaba con la boca abierta. Esta misma expresión muestra la efectividad de estos falsos maestros de convencer y engañar. O sea que el apóstol Pablo no creía, o sea, le quedó con la boca abierta porque no creía que tan pronto estaban siendo engañados estas criaturas que él mismo había instruido, ¿verdad? Que los había encaminado al Señor. El apóstol Pablo no podía creerlo porque estas iglesias habían sido instruidas con la sana doctrina. Habían sido tremendo instruidos con la sana doctrina y habían crecido en el conocimiento de Cristo. Pero la realidad era obvia. Aquí se podía ver las verdaderas convicciones que poseían. Ellos necesitaban un aviso. O sea, en otras palabras, necesitaban ayuda. Por cierto, hermanos, siempre necesitamos ayuda del pastor. Siempre necesitamos la ayuda de un hermano en Cristo que tiene conocimiento en la palabra de Dios. Porque siempre nos vamos a ver con preguntas, siempre nos vamos a ver con problemas que no entendemos. Siempre vamos a ser afectados por nuestro mismo juicio. Acuérdese lo que enseñé el domingo pasado. Nuestro propio juicio produce perjuicio. ¿Ok? Y entonces nos salimos de la voluntad de Dios por nuestro propio juicio. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estaba pasando con el apóstol Pablo y las iglesias de Galacia, que ellos tenían su propio juicio y abandonaron lo que el apóstol Pablo les instruyó. El apóstol Pablo instruyó la sana doctrina, ¿verdad? Cristo resucitado, Cristo muriendo por los pecadores, ¿verdad? El evangelio precioso de Dios, la gracia de Dios. Él instruyó la justificación. Él instruyó todo esto, ¿verdad? Que estamos hablando en doctrina. Y ahora, ¿qué estaba haciendo la gente con esa doctrina, con esa enseñanza? ¿Qué es lo que estaba haciendo la gente? Ellos usaron su propio juicio y comenzaron a poner oído a estos falsos maestros. Y el apóstol Pablo estaba impresionado, estaba maravillado de que estas personas, de todo lo que él había instruido, ¿dónde estaba la instrucción? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Dónde está, verdad, aquello que ellos habían aprendido y que habían contentamente recibido? ¿Te fijas? Aún a una persona que se la ha instruido puede tener la tendencia de salirse de lo instruido de la palabra de Dios. Y es fácil abandonar la palabra de Dios. Es fácil, ¿verdad?, salirse de la palabra de Dios por otros juicios o por otras cosas que usted pueda escuchar. Tenga cuidado, hermanos. Ahorita yo cuando veo el internet, ¿verdad?, y veo todas las enseñanzas, o sea, tantos líderes ahí de iglesias que están con un montón de enseñanzas. Algunas enseñanzas son buenas, pero no todas. Usted necesita tener cautela a quien pone oído, porque hermano, hermana, joven, tú puedes ser instruido mal. O sea, ya fuiste instruido la correcta doctrina, la correcta enseñanza, el correcto evangelio. Y por estar poniendo oídos a otra clase de enseñanzas, ¿verdad?, puedan tergiversar, puedan torcer lo que ya ustedes conocen. Por eso tengan cuidado que lo que escuchan.
y especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Y es tan fácil solo, ¿verdad? Apretar el botón y ver y escuchar y sentarse allí y no atender lo que ya tenemos nosotros, la responsabilidad que tenemos en lo que hemos aprendido. Cuidado. Y por supuesto, digo esto, cuidado, pero mídalo con la palabra de Dios, ¿ok? Nunca escuche un mensaje que venga de una persona, pero tiene que ser, ¿verdad? Considerado en la palabra de Dios, filtrado por la palabra de Dios. Otra cosa también, que si hay confusión, si usted cree que hay confusión en la manera que usted lo lee en la palabra de Dios no puede contradecirse. Okay, si tiene un problema con la palabra de Dios, lo que está enseñando a la otra persona, entonces la persona tiene el problema, no la palabra de Dios. Entonces usted tiene que ser muy perspicaz, muy astuto, sabio para poder discernir estas cosas. Note que el apóstol Pablo, eso es lo que nos está dando, estos son avisos que la Biblia, o sea, nos está dando a nosotros los creyentes, ¿verdad? Que otros fueron engañados, nosotros podríamos ser engañados también. Si ponemos atención a falsas enseñanzas. El apóstol Pablo no podía creerlo, estaba maravillado, pero la realidad era obvia. Aquí se podía ver las verdaderas convicciones que poseían ellos. Ellos necesitaban un aviso, una ayuda de su maestro. Ellos estaban entrando a un territorio peligroso, aún habiendo sido bien instruidos. Imagínense, después de haber sido bien instruidos, todavía estaban entrando a territorios peligrosos. Esto se presta para hacer una pregunta. ¿Ok? Yo me hago la pregunta, ¿verdad? Como la que se hizo el apóstol Pablo, porque estaba maravillado. Entonces la pregunta que me hago es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que estas personas fueron influidas con otra falsa enseñanza, con otra falsa doctrina. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, observemos algunos posibles problemas que pasaron. Y le voy a enseñar aquí por lo menos unas 7 cosas que podrían ser el problema, ¿ok? Y esto es donde nosotros necesitamos usar la palabra de Dios para beneficio de nosotros, si es que estamos nosotros, ¿verdad?, saliéndonos del plan de Dios. Observemos algunos posibles problemas. Primer problema es la enfriadez espiritual. ¿Okay? ¿Qué es lo que puede suceder cuando alguien, ¿verdad?, influye a otra persona? Es cuando la persona se está enfriando espiritualmente. En Mateo capítulo 24, la palabra de Dios dice lo siguiente. Mateo 24 y el versículo 12 dice, y por haberse multiplicado la maldad, note, el amor de muchos se enfriará. Note que esto está en el futuro. ¿Okay? El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Note, por haberse multiplicado la maldad. ¿Okay? El amor de muchos se enfriará. La enfriadez espiritual. ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es que alguien se enfría espiritualmente? ¿Okay? Cuando hay mucha maldad. ¿Okay? Y nosotros estamos viviendo en esos tiempos ahorita. Estamos viviendo en tiempos tremendamente malos, horribles, tenebrosos. No hay palabras para poder describir tanta corrupción, tanta maldad, robo, destrucción, caos. Estamos experimentando en nuestro tiempo una época apocalíptica, de verdad. Es un caos terrible. La autoridad, hermanos, o las cosas que son verdaderas, las cosas que son correctas, la verdad, ahorita ha tropezado la verdad. ¿Okay? Y ¿qué es lo que sucede cuando hay mucha maldad, cuando hay muchas tinieblas? El amor, dice, de muchos se enfriará. El amor al evangelio, el amor a las personas, el amor a Dios, el amor a las cosas divinas, preciosas, el amor, se enfriará. ¿Por qué?
por el mal que hay. La gente, o sea, ve el mal como algo normal. Ve la maldad, ve la mentira, ve el robo, ve la corrupción, todo esto que está sucediendo, hermanos, con las elecciones, el fraude que está habiendo con las elecciones. Todo esto es mal, o sea, la gente ve esto como normal. Y la otra parte que están esperando que se les dé el poder, están diciendo, no le pongan atención a eso, hay unos fraudes, unas cositas ahí que salieron en las máquinas, pero no, sigamos adelante, o sea, sigamos adelante, entremos a la paz. No, ¿cómo vamos a estar en paz si estamos viendo bien obvio lo que está sucediendo? Pero eso, o sea, la gente lo está viendo como una cosa normal. ¿Por qué? Porque el mal se está viendo como algo normal. Y eso no está bien. La gente cuando ve que hay mucha maldad, la gente se sale con la suya, hay robo, no van a parar a la cárcel, los policías no pueden hacer nada cuando están destruyendo los edificios, cuando están haciendo maldad a las otras personas. He visto a ancianos haber sido pegados unos tremendos golpes en sus rostros y tirados en la calle, y la gente no hace nada. O sea, estas cosas se ven como normal. Y la gente, cada quien por su camino. Eso es sorprendente. Y por supuesto, el corazón comienza, o sea, el amor por las cosas correctas y verdaderas comienza a enfriarse. Y el espíritu de las personas se enfría. Se enfría. Cuide su corazón. Usted y yo necesitamos como cristianos tener el corazón, ¿verdad?, de Dios, ¿verdad? Y tener pronto el amor, o sea, que el amor no se enfríe en nosotros, para que la vida espiritual siempre, ¿verdad?, continúe. Y cuando se vea la injusticia, necesitamos hablar de las injusticias de este mundo. Si vemos pecado, necesitamos hablar del pecado. Si vemos las tinieblas, necesitamos mostrar las tinieblas. Si vemos a Satanás, necesitamos mostrar dónde está Satanás. Si vemos el mal, ahí está el mal. Y si vemos la verdad, necesitamos exaltar la verdad. Tenemos que tener cuidado porque podemos enfriarnos. Y usted, ¿verdad? Note en la manera que estamos viviendo, ¿verdad? Las iglesias están siendo manipuladas políticamente. Nuestro sistema, o sea, la manera que nosotros funcionamos en las iglesias, no tenemos la libertad que debemos de tener. Precisamente este país fue fundado para que nosotros, las iglesias y la religión, por supuesto, fuese practicado libremente. Por eso es que se estableció esta nación. Por eso es que, ¿verdad? Vino este barco del Mayflower y venía huyendo de Inglaterra para venir a establecer la libertad de la religión. Y ahora no la tenemos. Y estos políticos, ¿verdad? Están teniendo este grave problema porque quieren control. Pero es parte de la maldad. Es parte de la corrupción. Es parte de hacer mal. Entonces, cuando estas cosas suceden, note, ¿qué es lo que hace el cristiano? Él también, ¿verdad? Se va a su esquina y se queda calladito y no funciona para nada. No, nosotros no podemos hacer eso. Necesitamos continuar. No podemos enfriarnos. No podemos tener un corazón helado. Cuando vemos las injusticias. Cuando vemos la maldad, no podemos estar con un corazón congelado. No se puede. Necesitamos nosotros estar, ¿verdad? Espiritualmente ahí para poder hacer lo que necesitamos hacer. Si no, vamos a venir a hacer estadística. Vemos aquí los posibles problemas, cómo alguien se puede, ¿verdad?, salir de la voluntad de Dios o alejarse de Dios, es cuando se enfría su corazón. Número 2, ¿ok? Otro problema, posible problema, es no raíz espiritual. No tener raíz espiritual. Note el capítulo 8 de Lucas.
Lucas capítulo 8 y el versículo 13. Lucas 8, versículo 13. Aquí se nos enseña la parábola del sembrador, ¿ok? Y note lo que sucede. La palabra del sembrador habla de, hablando de la palabra de Dios que es sembrada, ¿verdad? En los corazones. Nos vamos a ir a este versículo específicamente. Dice ahí la palabra de Dios, el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, dice, una parte cayó junto al camino, fue hollada, las aves del cielo la comieron. Y ahí explica el Señor eventualmente, ¿verdad?, qué significa la semilla, ¿verdad? Y quiénes fueron los pájaros que se llevaron, ¿verdad?, la semilla y se la comieron. Quiero que observemos el versículo 13. Y dice, y los de sobre la piedra, dice, son los que habiendo oído la palabra, reciben la palabra con gozo, pero esto, dice, no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo, dice, de la prueba, se apartan. Eso es el versículo 13, dice. ¿Okay? O sea, hermanos, nosotros en el Señor, o sea, estamos hablando en la vida espiritual, nosotros debemos tener raíces profundas en la doctrina, en la palabra de Dios. Porque van a venir estos momentos que vamos a ser, ¿verdad?, atacados por Satanás, por las circunstancias, por el mundo, el sistema del mundo. Y si nosotros como plantita del Señor no tenemos unas buenas raíces, ¿verdad?, bien fundadas, vamos a ser entonces quebrantados. ¿Se ha fijado cómo? He fijado en New York ha habido unos tremendos vientos y los árboles que crecen en New York son estos árboles, hermanos, que crecen solamente en la superficie y no echan raíces hasta profundo, porque me imagino que hay mucho cemento ahí, hay muchas cosas ahí abajo que entonces el árbol extiende sus raíces donde puede extenderse para poder sostener, ¿verdad?, el tamaño y la grosura del árbol. Entonces, cuando vienen vientos fuertes, esos árboles no pueden sostenerse. Solo son adornos. No sirven para nada, solamente son adornos. Cuando vienen los vientos, caen los árboles estos y se ven las raíces ahí, todas se ven planas de abajo. No tienen nada profundo y por eso caen. Esa ilustración es lo que sucede con muchos cristianos en nuestro cristianismo. Escuchan la palabra de Dios, tienen conocimiento de la Biblia, vienen a la iglesia, vienen con su Biblia, domingo de vez en cuando, ¿verdad?, a domingo, y allá de vez en cuando se sientan para ver el mensaje. Y ahora, hermanos, con esto de que ven el mensaje en sus casas, lo ven cuando quieren, a la hora que quieren, ¿verdad? Se sientan, no ven todo el mensaje, ven quizás parte del mensaje, no todo el mensaje, porque están haciendo otras cosas en su casa. Y hermanos, porque no tienen raíces, no necesitan alimentación. Cuando un árbol tiene una raíz profunda, necesita alimento, necesita el sol, necesita el agua, ¿verdad? Para poder, porque necesita, esta raíz está comiendo, eso es lo que alimenta lo verde y eso es lo que lo hace más frondoso al árbol. Entonces va a tener necesidad de comer. Entonces, una persona que no tiene raíces espirituales bien profundas, no necesita la palabra de Dios a cada rato. No se le hace necesario leer la Biblia o orar o venir a la iglesia. No se le hace necesario, porque ya sabe suficiente. Conoce algo de la palabra de Dios y cree que es suficiente lo que conoce. Y eso le va a sostener, le va a sostener. Y entonces eso es suficiente. Entonces las personas, fíjense bien, van creciendo, ¿ok? Y las raíces, en vez de profundizarlas, se van expandiendo, ¿verdad?
se van expandiendo en lo plano. Pero cuando viene un huracán, cuando viene un viento fuerte, ¿verdad? Ese cristiano no va a poder estar de pie. Ese cristiano fácilmente va a ser llevado al suelo, al piso. ¿Por qué? No hay raíces. ¿Okay? Sí, las raíces, hablando de las raíces, usted conoce las palmeras. ¿Se ha fijado estas palmeras que tenemos aquí bien famosas en California? Estas palms aquí en California. Estas palmeras están altísimas. Estaba viendo el otro día que una persona que estaba apodándolas se subió hasta arriba, ¿verdad? Y esta gente, o sea, cortan la parte de arriba y se dobló tanto, o sea, porque estaba bien delgadito de arriba y se dobló tanto la palma que salió volando el varón así. Bueno, este film salió y se fue viral porque fue impresionante lo que pasó. Pero lo curioso es de que la palma no se quiebra. Altísimo. Y se dobló tanto y no se pudo quebrar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la palma de estas palmeras que tenemos aquí, y regularmente las palmeras, o sea, de coco, de palmeras, de estas que tenemos o de cualquier otra, que son palmas, estas plantas, así como son de altas hacia arriba, así son de profundas hacia abajo. Tiene la misma profundidad. Entonces, cuando algo que quiera botarlas aquí en la superficie, no pueden caer. Solamente se doblan y no se caen. Porque las raíces están tan profundas y se han extendido tanto que la misma distancia de lo alto tiene la misma distancia de lo profundo. Entonces, ese es el cristiano que nosotros debemos de ser. Un cristiano que tiene las raíces profundas en la palabra de Dios, las raíces profundas en la vida espiritual, las raíces profundas, ¿verdad?, en el conocimiento de la gracia, las raíces profundas en el precioso evangelio, las raíces profundas en vivir para Dios, profundas. Entonces, esta planta siempre va a necesitar más de lo mismo, de agua, ¿verdad? El cristiano que tiene esta profundidad necesita alimentarse de la palabra de Dios. Necesita que le estén hablando más de Dios. Necesita estar en la iglesia. Necesita estar trabajando y haciendo algo para Dios. No puede estar solamente así, porque tiene una profundidad tan grande que no puede doblar sus manos y sentarse a hacer nada y ver todo lo demás que está pasando. No puede, no se puede. El cristiano que tiene profundas raíces espirituales necesita seguir dando ese fruto y seguir siendo de bendición a este mundo. ¿Okay? Y este es el cristianismo que nosotros necesitamos. Se lo desafío, hermanos. ¿Okay? Tengo otros puntos más que puedo tocar, pero quiero llevarlo despacito porque cada uno de estos puntos que le mencioné son tan importantes de desarrollarlos y así usted pueda, ¿verdad?, recibirlo, ¿verdad?, como deseo enseñárselo para que lo apliquemos a nuestras vidas. Hasta aquí vamos a llegar con la enseñanza y luego el próximo domingo lo vamos a aplicar. ¿Okay? Es tanto que vamos a aplicar de estas tremendas verdades de la palabra de Dios. ¿Okay? No se olvide de ser un cristiano que tenga raíces profundas para cuando vengan los problemas en su vida no pueda ser quebrantado. ¿Okay? Y no se olvide de que su corazón no se enfríe por la maldad que está pasando, por todo lo malo que está pasando. Cuide su corazón, cuide ese amor bendito que el Señor nos ha dado, ¿ok? Y mantenga ese fuego de ese bendito amor en nuestro corazón. Amén. Hasta aquí la enseñanza. Padre, damos gracias por el privilegio de nos dar de predicar
tu palabra, bendice a tu pueblo, Señor, y ayúdanos a aprender y aplicar lo que hemos escuchado en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.